Feliz domingo, familia. Vamos a continuar con nuestra serie hoy de las bienaventuranzas. Digan conmigo, bienaventuranzas. Y quiero hacer la pregunta que hago al principio de cada mensaje. ¿Quién trajo su Biblia? Déjame verla. Déjame ver la espada. ¡Eso! Un cristiano con su Biblia es como un guerrero con su espada. Y qué bueno es. Si eres nuevo, tranquilo, vamos a tener los versículos aquí en las pantallas, o si no tienes tu Biblia, pero sí quiero que cuando vengas te acostumbres a tener tu espada, a amar la palabra, a conocer la palabra, a procesarla, a leerla, a saber cómo manejarla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder de transformar una vida, tiene el poder de transformar una familia. Y qué lindo es tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Pues estamos en nuestra serie, Las Bienaventuranzas. Y esta es semana 3. En sus Biblias pueden abrir a Mateo 5, que ahí es donde vamos a arrancar. Y si pueden poner un marcador o quizás la pitica que tienen ahí en su Biblia, en Gálatas 5, hacia el final del mensaje vamos a Salmo 37. Entonces Mateo 5 para iniciar. Ahorita en un ratico Gálatas 5 y en el final Salmo 37. Habrán otros versículos, pero ahí les doy algunos para que vayan avanzando. Es semana 3 de las bienaventuranzas. Algunos se preguntan qué significa las bienaventuranzas. Bueno, son estos principios que Jesús menciona al principio del sermón más famoso de Jesús, que es el Sermón del Monte. Si alguna vez has escuchado el Sermón del Monte en Mateo 5, él inicia este sermón con estas declaraciones conocidas como las bienaventuranzas. Son unas declaraciones contraculturales, o sea, van en contra de lo que hoy en día nosotros pensaríamos o creeríamos. Son desafiantes, pero son declaraciones hermosas y las estamos estudiando. Vuelvo y repito, la meta, el deseo y el corazón de aquí en la iglesia, tanto como pastor y como nuestra iglesia, no es que ustedes se vayan aquí con más información en la cabeza, sino con más transformación en su corazón. ¿Ok? No se trata de más información, se trata de más transformación. Arrancamos la semana pasada hablando específicamente, la primera semana hablando de que estas declaraciones de las bienaventuranzas no son deseos que Jesús tenía, realmente son declaraciones de verdad. Y van a ser bienaventuradas las personas que siguen estas cosas. Nos damos cuenta al leerlas que aunque son difíciles de comprender, me he dado cuenta como pastor que muchas personas no comprenden las bienaventuranzas, tienen mucho poder. Entonces vamos a Mateo 5 y vamos a empezar en el versículo 1, ¿ok? Y en Mateo 5, versículo 1, arranca esta prédica, este sermón de Jesús y dice, cuando vio la multitud, subió al monte. O sea, había una multitud de gente y Jesús subió al monte. Al sentarse él, se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Recuerdan eso? Semana 1 hablamos de lo que significa ser pobre en espíritu. Pobre en espíritu no tiene nada que ver con finanzas o posesiones materiales. Tiene que ver con comprender que tú y yo estamos en bancarrota espiritualmente ante Dios. O sea, estamos absoluta y completamente en necesidad de Dios. Por eso bienaventurados, benditos los pobres en espíritu. Luego dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y la semana pasada hablamos de la importancia de entender que cuando una persona viene a los pies de Cristo, tiene que haber un momento donde tú te das cuenta cuánto tus pecados han herido a Dios, cuánto tus pecados han herido a otros y cuántos tus pecados te han hecho daño a ti mismo. Y eso te lleva a un punto donde tú lloras, donde tú lamentas eso y dices, Señor, te pido perdón y me arrepiento. Arrepentimiento, metanoia, cambio de mente que resulta en un cambio de dirección. Y cuando eso sucede, dice Jesús, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad de poder escuchar, leer y comprender mejor tu palabra. Espíritu Santo,
Háblanos, ministra nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que la persona que haya entrado con el corazón más duro, tú lo suavices hoy, Señor. Y que todos estemos dispuestos a que nuestros corazones sean moldeables en tus manos. Enséñanos, queremos escuchar tu palabra, aprender tu palabra, comprenderla y aplicar sus principios en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Recuerden, bienaventurado viene de la palabra original en el griego makarios, que quiere decir un gozo tan profundo que el mundo no te puede dar y las circunstancias no te pueden quitar. Es un gozo real, verdadero, profundo. Por eso Jesús dice, bienaventurados. Hoy les quiero hablar básicamente en 3 puntos. Primer punto, el significado de mansedumbre. En otras palabras, ¿qué es mansedumbre? En estos días, yo lo decía en el servicio anterior, especialmente en inglés, pero creo que en español igual. Creo que la palabra mansedumbre es una palabra no tan común o no tan usada hoy en día en cuanto al término y el texto original de lo que Jesús quería decir. En otras palabras, creo que hoy en día cuando hablamos o entendemos mansedumbre, ¿verdad? O manso, no lo vemos necesariamente como algo positivo necesariamente. Pensamos en alguien que es tímido o callado o que es fácil de controlar quizás. Tenemos la tendencia de pensar, o sea, ¿cuándo fue la última vez que usaste el término de manso o mansedumbre como una virtud, ¿verdad? Tú ves deportistas o ves gente talentosa y tú dices, wow, qué hábil, o wow, qué talentosa, o wow, qué fuerte. Pero ¿cuándo fue la última vez que dijiste, wow, qué manso? ¿Sí o no? O sea, no es algo que comúnmente identificamos. O ¿cuándo fue la última vez que tú dijeras, ojalá me dijeran a mí que soy manso, ¿verdad? Normal. ¿Por qué? Porque no tenemos un entendimiento correcto de esta palabra. Entonces, ¿qué quería decir Jesús? ¿Qué quiso decir cuando en esta bienaventuranza dice bienaventurados los mansos? Pues déjame decirle primero que nada, déjame empezar aquí. Mansedumbre no es debilidad. Vamos, dile a 2 personas, ser manso no es ser menso. Dile, ser manso no es ser menso. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Ser manso no es ser menso. O sea, mansedumbre no es debilidad. Nuestra sociedad hoy en día quizás asimila hacia eso, hacia débil, tímido, callado, ¿no? Ahora, ¿qué es la definición bíblica del original en griego, que es la palabra praus? ¿Qué es la definición bíblica de mansedumbre? Es fuerza bajo el control de Dios. Esa es la definición, si me ayudan en producción. Mansedumbre, fuerza bajo el control de Dios. Ayúdenme ustedes, mansedumbre es fuerza bajo el control de Dios. No es fuerza bajo mi propio control. Es fuerza bajo el control de Dios. El ser manso es ser hábil y obediente al mismo tiempo. Es ser poderoso pero bajo autoridad. Es ser fuerte pero sometido a Dios. La palabra en griego es praus y tiene una imagen, esta palabra praus, y la imagen es la imagen de estos caballos guerreros en los tiempos de los griegos, en estos tiempos que leemos en la Biblia. Los caballos guerreros eran entrenados para ser mansos. ¿Por qué? Porque eran caballos extremadamente fuertes y poderosos, sin embargo bajo control y sometimiento. Es una imagen extraordinaria. Y dice Jesús que tú serás bendecido y bienaventurado si tú tomas el poder o la fuerza que tienes y lo pones bajo el control de Dios. Ahora, ¿quién es el mejor ejemplo de mansedumbre para nosotros? Jesús. Jesús es el mejor ejemplo de mansedumbre para nosotros, porque al estudiar la palabra y los evangelios, vemos que Jesús extremadamente fuerte. Empecemos ahí. Jesús era muy fuerte. Creo que a algunos les cuesta ver a Jesús de esta manera. Primero, si fuiste criado en un ambiente de religión, donde no era relación, sino que era religión, no ves y repite, y haz esto, y ves este día, y ves este día, y es simplemente algo robótico, pierdes la conexión de quién realmente es Jesús. Jesús era fuerte. A veces vemos las pinturas que ponen a Jesús todo flaco, así, tirando la curva así. Jesús no era así. Jesús era un carpintero. Yo no sé si alguien aquí ha trabajado madera o si trabaja en construcción. Eso es un trabajo que requiere fuerza, fortaleza. Cuando yo estaba pequeño criándome, mi papá era carpintero. Y me acuerdo cuando él llegaba a la casa, obviamente yo estaba más pequeño, él llegaba a la casa y la mano de mi papá
Eso era un peso y era como una lija. Y eso era como, me agarraba así. ¿Por qué? Porque él estaba todos los días trabajando. Yo siempre decía, yo quiero ser fuerte y tener músculos como mi papá. ¿Por qué? Porque yo veía esa fuerza. Ahora imagínate a Jesús, quien era carpintero. Se requiere fuerza para eso. Se requiere fuerza para levantar y tirar mesas, ¿no? ¿Recuerdan esa historia en la Biblia cuando hubo una ira santa de Jesús? Cuando estaban haciendo cosas en el templo que estaban mal. Y él justificadamente levantó mesas. Tienes que tener fuerza para hacer eso, ¿no? Solamente una persona fuerte puede perdurar la increíble tortura que Jesús perduró en su camino a la cruz. Le dieron golpizas, le dieron látigos. Luego tiene que cargar parte de la cruz hacia el Calvario hasta que llegara a la cruz. Una persona más débil no perdura eso y se muere. Muchos se morían en el proceso, pero Jesús llegó. De hecho, la Biblia que tenemos nos dice que el mismo Jesús, conocido como el Cordero de Dios, también es conocido como el León de la tribu de Judá. Jesús es fuerte, no débil. Segundo, Jesús estaba completamente sometido. Él estaba completamente sometido al Padre. Solamente alguien completamente sometido a Dios esperaría hasta el tiempo de Dios para empezar a activar los milagros que tenía la capacidad de hacer. Ponte a pensar en esto. Jesús siempre tenía la capacidad de hacer milagros. Sin embargo, que Él no lo hizo hasta que el Padre le dio la luz verde. En otras palabras, imagínate tú, si en tu vida tú tienes el poder para hacer todo. O sea, yo pienso en mi niñez y mi juventud, cuando de pronto me molestaba a alguien, lo convierto quizás en una hormiguita, yo no sé, pensando uno, pero Jesús, sometido al Padre, sometido al tiempo de Dios, eligió no hacer lo que Él quería cuando Él quería, sino cumplir con los propósitos del Padre. Solamente alguien sometido diría estas palabras: hágase tu voluntad y no la mía. Alguien completamente sometido. Jesús estaba en la cruz. Fíjate, la Biblia dice que cuando Jesús estaba en la cruz, Él ha podido llamar a ángeles, miles de ángeles, para venir a tumbar a los romanos y a quitarlo de la cosa, ni dejarlo poner. Jesús ha podido hacer eso. Pero pregunta, ¿Él lo hizo? No. Jesús fue extremadamente fuerte y totalmente sometido a Dios. ¿Por qué? Una palabra, porque Jesús fue manso. En la Biblia podemos ver esto de la mansedumbre y personas que ejemplifican mansedumbre en diferentes partes de la Biblia. Es fuerza bajo el control de Dios. Tenemos ejemplos, por ejemplo, como José. ¿Recuerdan el hijo de Jacob? José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. O sea, fue traicionado por su propia familia. Conocen la historia en Génesis, ¿no? Y pasaron años, quizás ellos pensaron que él murió porque fue un esclavo. Los hermanos no sabían, pero José termina como segundo en todo Egipto bajo el comando de Faraón, casi como el vicepresidente de todo. Y todos venían, y los hermanos venían buscando comida, no lo reconocieron a él, pero él los reconoció a ellos. Y qué rico hubiera sido desquitarse, ¿no? Si tú y yo hubiéramos estado en esa posición, manden a ese grupito, mándenlos a la cárcel. ¿Por qué? Porque hubiese sido fácil buscar su propia venganza, pero ¿hizo eso José? No, una palabra, ¿por qué? Era manso, fuerza bajo el control de Dios. Moisés, fíjate que Moisés a sus 40 años, en su juventud, no fue el más manso, porque a los 40 años había un soldado egipcio que estaba abusando a un esclavo hebreo y Moisés fue a defenderlo y cuando lo defendió terminó por estar fuera de control, lo mató. ¿Recuerdan esa historia? Y después tuvo que huir y Dios le dice, ve a apacentar ovejas por 40 años a ver si trabajamos en esto llamado mansedumbre. Y a los 80 años Dios lo llama otra vez y ahora es un Moisés diferente, manso, con mucha fuerza, pero ahora bajo el control de Dios. Vemos a David, que lo conocemos en una etapa de su vida como un guerrero poderoso. Dice la palabra que en una batalla David solo mató a 200 soldados de los enemigos. Imagínate tú. Y eso no fue con videitos de juego. No, maté 10. No, eso fue físicamente.
Y ese mismo David que mató a 200 en una guerra, ese mismo David, cuando estaba en una cueva y estaba el rey Saúl, quien lo estaba persiguiendo porque el rey Saúl quería matar a David, David ha podido cortarle el cuello ahí mientras Saúl estaba haciendo sus necesidades en esa cueva. Y dice la palabra que David se resistió, solamente cortó un bordecito de su manto para luego demostrar que no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Mansedumbre, fuerza bajo el control de Dios. Juan el Bautista, cuando los seguidores de Juan el Bautista empezaron a compararlo a él con Jesús y que ahora el ministerio de Jesús estaba incrementando mucho más que el de él, Juan llegó un momento que dijo: yo tengo que menguar para que él crezca. ¿Quién dice eso? Alguien que tiene mansedumbre. Un ejemplo más, Pablo, que en muchas ocasiones sabemos que Pablo tenía su pasado, que no era bueno, pero cuando se convirtió y ahora Dios lo usa, de Saulo a Pablo, Dios lo usa para llevar el mensaje del evangelio a tantos lugares. Pablo va y predica y de repente lo agarran injustamente, le dan golpizas, lo tiran en la cárcel y Pablo le predica aún a los carceleros, aún a los que lo capturan y los que lo ponen en prisión. Pablo les predica. ¿Quién hace eso? Alguien que tiene mansedumbre. Entonces la Biblia es clara en lo que es mansedumbre. Tú y yo tenemos que entender mejor esta palabra praus en el griego, que no es ser manso, no es ser menso. Segundo punto que quiero hablar hoy es el desarrollo de la mansedumbre. En otras palabras, ¿qué es lo que produce mansedumbre en nosotros? O sea, ¿cómo podemos tener mansedumbre? ¿Cómo podemos desarrollar mansedumbre? La Biblia habla mucho de esto, pero es importante entender que Jesús dice: bienaventurados los mansos. Si Jesús dice bienaventurados los mansos, ¿quieres mansedumbre o no? Definitivamente. Entonces, le quiero dar este punto. La mansedumbre no es una cualidad innata de nacimiento. ¿Okay? En otras palabras, tú no naces, no es que ese nació manso, no. Tú no naces con mansedumbre. De pronto naces tímido o tienes algunas tendencias a ser más callado, pero eso no es mansedumbre. Nadie nace naturalmente con mansedumbre. Ay, pastor, pero tú no has conocido a mi angelito. Tu angelito no nació con mansedumbre. ¿Cómo se produce en nosotros mansedumbre? Gálatas 5. Vamos a Gálatas 5. Pregunta: ¿Antiguo o Nuevo Testamento Gálatas? Vayan al Nuevo Testamento. Gálatas 5. Es una de las epístolas, de las cartas que Pablo escribe a ciertas iglesias. Esta es a la iglesia de los Gálatas. Y fíjate algo interesante, que aquí nos da una clave de cómo se produce mansedumbre en nuestras vidas. Y yo diría, mejor dicho, ¿quién produce mansedumbre? Y dice Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu, pausa, ¿el fruto de quién? El fruto del Espíritu es, aquí está la lista: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Donde nosotros leemos mansedumbre, algunas versiones dicen gentileza, ¿verdad? Porque hay diferentes palabras que dependiendo de la traducción o la versión que tienes, pero ahí está mansedumbre. Aquí está un punto. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. O sea, tú no naces con esta cualidad de tener fuerza bajo el control de Dios en tu vida. Sin embargo, cuando tú invitas al Espíritu Santo a entrar en tu vida, el Espíritu Santo puede producir en tu vida el fruto de la mansedumbre. Vamos a Mateo 11. Pregunta bíblica: ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Mateo. Nuevo Testamento. Mateo es el primer libro en el Nuevo Testamento. Esto es una iglesia que conoce la Biblia, eso me gusta. Mateo 11. Fíjate que en Mateo 11 encontramos uno de los únicos puntos donde Jesús se autodescribe a sí mismo. Es muy interesante la palabra que él elige usar. Mateo 11, versículo 28. Y dice: vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Alguien puede decir amén ahí de los que están cansados? Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Ok, ahora, ojo.
si mansedumbre fuera mensodumbre, o sea, si mansedumbre fuera debilidad, como hoy en día a veces lo definimos, ¿ustedes creen que Jesús dijo, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy débil? ¿Ustedes creen que eso es lo que quería decir Jesús? Aprendan de mí que soy menso. No, aprendan de mí que soy manso. O sea, aprendan de mí que tengo fuerza que está bajo el control de Dios. Y por el poder del Espíritu Santo encuentren descanso para sus almas. Un descanso. Hay un descanso que puede entrar en tu vida cuando tú permites que tu fuerza esté bajo el control de Dios y dejes de intentar estar en las fuerzas tuyas. Y si tú constantemente te encuentras inquieto, sin descanso, siempre go, siempre vamos, siempre dale. Quiero recordarte que si sigues con ese paso, habrán repercusiones. Necesitas descanso. Y tú puedes tener esa fuerza tuya que es dada por Dios y puedes usarla a tu manera o puedes decir, Señor, yo me someto bajo tu control. Espíritu Santo, produce en mí lo que yo no puedo producir en mí mismo. Y el Señor viene a tu lado y te ayuda y tú no tienes que cargar tu carga porque tienes a alguien que te ayuda a cargar tu carga. Y esto es una buena noticia. Lo vemos en diferentes partes de la palabra manso o mansedumbre. Quiero mostrarles una más en particular, Primera de Pedro 3. También en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro queda hacia el final de la Biblia, hacia el final del Nuevo Testamento. Qué bueno es resaltar y subrayar en sus Biblias los versículos. Les voy a dar algo interesante, este versículo que habla también de esta cualidad de mansedumbre. En este versículo específicamente está siendo dirigido a mujeres, pero este es un versículo que algunos usan para pisotear a la mujer y para callarla, para ponerla en un rincón. Nosotros en esta iglesia somos una iglesia que creemos en el liderazgo de la mujer. Creemos que mujeres pueden tener todos los dones del Espíritu, pueden ejercer los dones y las capacidades que Dios quiere dar porque Dios no discrimina. Dios no dice, a este le doy esto, no, a esta mujer no le puedo dar liderazgo. No, creemos que aquí las mujeres pueden liderar, pueden enseñar, pueden predicar, pueden ser parte de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué lo digo? Porque algunas denominaciones, algunas iglesias y pastores no creen eso y creen que la mujer debe estar callada y sometida allá, al lado. Aquí creemos que la mujer está empoderada para usar todos los dones del Espíritu que Dios les ha dado y para estar conectados al llamado de Dios y al orden de la palabra de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Y esta cualidad de mansedumbre se refiere a una cualidad espiritual. Por eso el que lo produce es el Espíritu Santo. No es una cualidad necesariamente del alma o emocional. Dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Más bien, que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede, 1 Pedro 3:4, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Ahí donde dice espíritu humilde y apacible es la palabra original en griego praus, mansedumbre, ¿okay? Un espíritu manso. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. En otras palabras, la mansedumbre es para el hombre y es para la mujer. Es para la mujer y es para el hombre, porque es una cualidad en lo espiritual y es una cualidad que la produce el Espíritu Santo en nosotros. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los mansos, o sea, gozosos verdaderamente aquellos que tienen su fuerza bajo el control del Espíritu Santo. Si lo haces en tus propias fuerzas, nunca experimentarás el gozo completo de esa bienaventuranza. Otro punto, no solamente es un fruto del Espíritu Santo, sino que la mansedumbre es una herramienta del Espíritu Santo. La mansedumbre es una herramienta del Espíritu Santo. ¿Cómo lo comparo? ¿Cómo lo comparamos? Lo comparamos como, ustedes saben, cuando alguien ha montado a caballo aquí. Cuando tú montas a caballo, generalmente, cuando lo preparan para ti, ¿verdad? Se le pone en la boca un bocado o un frenillo al caballo. Y ese bocado, en inglés a bit, ¿verdad? Un caballo que es grande y extremadamente fuerte, pero un pedazo pequeño de metal en su boca controla la dirección y la velocidad del animal. ¿Me están siguiendo? Entonces es algo muy interesante porque de la misma manera el Espíritu Santo usa como herramienta la mansedumbre en nuestras vidas para ayudar a guiarnos
y a direccionarnos como Él quiere que nosotros vivamos. Sin ese bocado en la boca del caballo, el caballo va donde quiere, cuando quiera, con la fuerza que quiere. Está un poquito fuera de control. Cuando está el bocado, cuando está el frenillo, entonces puede ser dirigido y guiado. ¿Estás conmigo? Si nosotros sin mansedumbre somos como ese caballo que quizás podemos lograr muchas cosas, pero no está direccionado. ¿Ok? Entonces, pongan este punto. Sin mansedumbre tenemos poder, pero sin propósito. ¿Ok? Sin mansedumbre en nuestras vidas tenemos poder, pero sin propósito. No sé si ubicas a alguien o si te ves a ti mismo a veces aquí. Es la mansedumbre viniendo bajo el poder y la guianza del Espíritu Santo que me empuja mi poder y mi fuerza a un lugar de propósito. Tú no quieres vivir tu vida constantemente con poder pero sin propósito. Necesitamos ambos. ¿Qué significa? ¿O cómo es una persona que vive con poder pero sin propósito? Es una persona que tiene alta energía pero baja dirección. ¿Conoces a alguien así? Mucha energía pero no hay dirección. Es la persona que va a 100 millas por hora, pero no sabe hacia dónde va. Una persona que tiene poder, pero sin propósito, es una persona con alta pasión, pero poca protección. O sea, hay mucha pasión por ciertas cosas, pero no está la protección del Espíritu Santo, porque lo están haciendo en sus propias fuerzas. Una persona con poder, pero sin propósito, es una persona que tiene muchos sueños, pero poca efectividad. O sea, están dándole, pero no van a ningún lado porque están como en el treadmill, ¿no? Como en la corredora esa, ¿no? Entonces, un caballo con un bocado o el frenillo puede ir en la dirección correcta y lograr muchas cosas. Aquí está un buen punto para que lo tomen en cuenta. Cuando la mansedumbre está en nuestra vida, nos ayuda a ir en la dirección que Dios quiere que vayamos y nos ayuda a lograr las cosas que Dios quiere que hagamos. Cuando hay mansedumbre en mi vida, me ayuda a direccionarme donde Dios quiere que yo vaya y me ayuda a lograr y cumplir lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Pone ese bocado, ese frenillo de mansedumbre en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para guiarnos. Fuerza bajo el control de Dios, sometidos a Él. Y Dios usa la mansedumbre para transformarnos. Dios usa la mansedumbre para trabajar en nosotros. Quiero que vean Santiago 1:21. Les doy 20 segundos. Santiago también queda hacia el final del Nuevo Testamento. Quiero que veamos juntos un versículo muy importante que describe cómo debemos recibir la palabra de Dios plantada en nosotros. ¿Alguien está aprendiendo algo? Alguien me dijo en el servicio anterior, pastor, nunca había estudiado bien o conocido la palabra mansedumbre. Y dije, qué bueno. Y qué bueno entenderlo porque bienaventurados son los mansos. Santiago 1:21, mira lo que dice. Por lo tanto, desechando toda suciedad y maldad que sobreabunda, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su vida. Ok, paremos ahí. Fíjate que la mansedumbre es la única manera que tu alma, tu vida puede ser salvada. Y fíjate que dice que Jesús viene aquí para limpiar nuestra vida. Ahí dice, desechando todo lo sucio, no sé cómo dice tu versión, la suciedad y la maldad que sobreabunda, reciban con mansedumbre. ¿Cómo debemos recibir la palabra de Dios? Con mansedumbre. ¿Ok? Con mansedumbre. ¿Qué significa? Ojo, significa que todos necesitamos a Dios y su palabra. Todos necesitamos al Espíritu Santo. Levanta tu mano si necesitas a Dios y la palabra y el Espíritu Santo. Todos nosotros. Amén. Todos nosotros. Ahora, le quiero dar un consejito. Aquí de pronto hay unos cuantos. No tienes que levantar la mano y nadie tiene que señalarla. No le des codito a nadie, hermano. Pero si tú a veces sientes que tú tienes que ir a decirle a todo el mundo lo que están haciendo mal, porque tú te la sabes toda y tú eres aparentemente el Espíritu Santo. Estoy aquí para quitarte el peso de encima de que tú no eres ni el Mesías, ni tus iniciales son ES. Tú no eres Espíritu Santo. Tú eres una persona que también está en necesidad del Espíritu Santo. Entonces, todos a tu alrededor les gustaría que tú dejes de tratar de ser el Espíritu Santo y tú vas a vivir con más paz en tu corazón si dejas de ser el Espíritu Santo. ¿Qué puedes hacer? Puedes orar
por tus hermanos en la fe, o por tus amigos, o por tus familiares que no conocen o que están en pecado. Puedes pedirle al Señor un momento oportuno para compartir una palabra o un versículo. Puedes invitarle a la iglesia y así dejar que la alabanza, que el mensaje del pastor, que la comunidad, que el amor en acción toque los corazones. Amén. Esas son las cosas que podemos hacer, pero permite que el Espíritu Santo sea el Espíritu Santo y permite que el Espíritu Santo obre en ti. Vamos a decirle a alguien, dile, deja que obre en ti. Dile, deja que obre en ti. Deja que obre en ti. Deja que obre en ti. Porque ¿cuántos saben que hay algunas cosas que Él quiere limpiar? ¿Verdad? Para algunos tiene que limpiar un poquito nuestra boca porque está un poquito sucia. Para otros tiene que limpiar un poquito nuestra mente porque los pensamientos y las cosas que estamos dejando entrar ahí están un poquito, como dice aquí, dejando toda suciedad y maldad que sobreabunda. Algunos tenemos que permitir que limpie nuestros corazones y que lave, ¿verdad?, nuestra relación, nuestras respuestas y nuestras relaciones. Una pregunta interesante mientras preparaba esto: ¿por qué es que aquí en este auditorio con quizás más de 300 personas y 5 servicios de hoy, por qué es que muchos de aquí salen y son transformados, pero por qué es que muchos escuchan la misma palabra predicada con pasión, con amor, por un pastor guapo, un buen mensaje, una buena palabra, sin embargo salen y no cambian? Porque hay personas que dicen, pastor, esa palabra que usted dio hoy, pastor, mis respetos, pastor, amén y aleluya. Pero salen y no cambian. Hay gente que amenea, amén. Es más, hasta puede decir, pastor, lo que usted dijo hoy, profundo, pastor, profundo. Pero sale y no cambia. Es difícil. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es porque nunca han verdaderamente colocado su vida bajo la autoridad de la palabra de Dios. La buena noticia es que lo puedes hacer, pero es porque no han recibido la palabra plantada con mansedumbre. Fíjate algo interesante. Mansedumbre me lleva a mí a aceptar que aunque yo piense diferente a la Biblia es correcta. Eso requiere madurez espiritual que no todos tenemos todavía. Mansedumbre me lleva a entender que aunque yo quiera hacer algo diferente a lo que la Biblia dice, enseña o recomienda, aunque a mí me guste o me convenga hacer esto, si es diferente a lo que la Biblia dice, el que está mal soy yo y el que está bien es la Biblia. Porque la verdad absoluta no soy yo, la verdad absoluta es la palabra. Entonces la mansedumbre me lleva a entender que yo no soy la autoridad sobre la palabra, sino que la palabra es la autoridad sobre mí. Por lo tanto, yo acepto y entiendo que si hay una diferencia entre cómo yo vivo y lo que la palabra dice, quien está bien no soy yo, quien está bien es la palabra, porque la palabra de Dios es la autoridad y yo recibo la palabra implantada con mansedumbre, entendiendo que es fuerza bajo el control de Dios. Por lo tanto, yo necesito que el Espíritu Santo obre en mí para hacer cosas que yo naturalmente no quiero hacer o no puedo hacer, pero yo me alineo. ¿Por qué? Porque la autoridad final no soy yo, la autoridad final es la palabra de Dios. Pero hay muchos que nos gusta más el pecado en el cual estamos amarrados que la palabra. Entonces es fácil decir, bueno, ¿sabes? Me gusta cuando la palabra dice eso. Pastor, me gusta cuando predicas sobre esto, pero esto no tanto. Entonces nos convertimos en cristianos que decidimos qué parte de la palabra obedecemos y qué parte no. Y eso no funciona así. Eso no funciona así. Yo he decidido en mi vida, no sé tú, pero yo he decidido que quien tiene la razón es Dios. Y yo necesito el poder del Espíritu Santo trabajando en mí. Entonces esa pregunta, ¿por qué es que gente viene domingo tras domingo o unas cuantas veces viene y viene, amén, amén, y tú lo ves diciendo, amén, yo confío en Dios, yo confío, pero sale y yo vivo a mi manera porque a mí me...
En la iglesia es confío en Dios. Pero allá afuera en el mundo es yo lo hago a mi manera. Como Burger King. Yo sé, usted quiere que yo siga cantando, pero no voy a seguir cantando. ¿Por qué la gente sale y no cambia? ¿Por qué? Porque aplauden y amenean y se saben las respuestas, pero salen y no tienen esto como la autoridad sobre su vida. Ni la abren. No tiene un lugar de prioridad. ¿Cuándo cambian las cosas? Arrepentimiento. La semana pasada, metanoia. Cambio de mente, cambio de dirección. Esta es mi autoridad. No estoy ahí todavía, pero Señor, ayúdame. Paso a paso, día a día. Con su ayuda y su Espíritu Santo, Él empieza a obrar en mí. Y el problema es que muchos preferimos vivir, yo soy la autoridad de mi vida. Pero para verdaderamente seguir a Jesús significa que necesitamos mansedumbre en nuestra vida. O sea, nos sometemos a la autoridad de su palabra. Por lo tanto, lo que Dios dice es correcto en todo tiempo, en toda situación, en toda circunstancia, a toda hora, con toda persona y en todo lugar. Lo que Él dice es la verdad. Lo que Él dice es la autoridad. Y no solamente leo la palabra de Dios para ver lo que puede hacer por mí. Aquí hay un punto. Es una señal de inmadurez. Digan conmigo, inmadurez. Es una señal de inmadurez si solo leo la palabra de Dios por lo que puede hacer por mí en lugar de por lo que puede producir en mí. Es una señal de inmadurez. Bueno, sí, yo voy, pero ¿qué es lo que va a hacer Dios por mí? Sí, yo hago esto, yo voy a ser bueno, pero ¿qué va a hacer? O sea, no entendemos. Entonces no es solamente leo por lo que puede hacer por mí, yo leo la palabra por lo que puede producir en mí. Hablamos número 1 del significado de la mansedumbre, número 2 del desarrollo de la mansedumbre, ahora número 3 el beneficio de la mansedumbre. El beneficio de la mansedumbre. Hay bendiciones que están asociadas con la mansedumbre. Recuerdan que Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Él estaba declarando una verdad, y si tienes mansedumbre en tu vida, vas a ser bendecido con este gozo profundo. Históricamente, cuando dice aquí, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, históricamente estaba hablando de la tierra prometida. De ahí donde viene esta declaración. Hablando del futuro, estaba hablando del nuevo cielo y la nueva tierra. La idea de que hay una herencia que viene con la mansedumbre en nuestras vidas. Pero quiero llevarles al lugar en el Antiguo Testamento donde Jesús estaba reiterando esto. O sea, cuando Jesús dijo esta declaración, a muchos les sonó, al pueblo judío, porque era algo que estaba escrito en las Escrituras. Vamos a Salmo 37. Este va a ser pues el penúltimo pasaje bíblico. Pregunta, Salmo, ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Antiguo Testamento, uno de los el libro más grande, más largo. Salmo 37, más o menos en la mitad de tu Biblia. Y es interesante porque Jesús le está explicando algo aquí conectado. Cuando Él lo predica en el Sermón del Monte, Él se está refiriendo a una terminología que se usa en el Salmo 37 y es uno de los lugares donde vemos verdaderamente explicado esto de la mansedumbre. Salmo 37, versículo 7 dice, calla delante del Señor y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y abandona el enojo. De ninguna manera te apasiones por hacer lo malo, porque los malhechores serán destruidos por los que esperan en el Señor, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco no quedará el impío. Contemplarás su lugar y no aparecerá. 11. Pero los mansos, ¿los quiénes? Los mansos heredarán la tierra y se deleitarán por la abundancia de paz. Pausa. ¿Cuál es el beneficio de la mansedumbre en tu vida? Ahí está, aquí está. El beneficio de la mansedumbre es la abundancia de paz. Escúchame, abundancia de paz significa que tienes suficiente para ti y tienes extra para compartir.
¿A cuántos no les gusta la idea de tener abundancia de paz? ¿Sabes lo que es paz? Abundancia de paz. Tú tienes paz suficiente para ti y tienes para compartir. Ahora, escúcheme bien, ¿ok? Si tú vives tu vida con mansedumbre, la bendición será abundancia de paz. Ahora, ¿cómo luce? Quiero explicar esto para terminar prácticamente la abundancia de paz. Escúcheme. Abundancia de paz es cuando eres libre de preocupaciones. ¿Cómo luce? Abundancia de paz es cuando eres libre de envidia. Y abundancia de paz es cuando eres libre de ira que está fuera de control. Voy a hablar de las tres. Y algunos de ustedes necesitan escuchar esto porque algunos de ustedes se preocupan mucho. Algunos porque son muy envidiosos y algunos porque tienen mucha ira fuera de control. Número 1, abundancia de paz es cuando eres libre de preocupaciones. ¿Cómo definimos preocupaciones? Cuando hay pensamientos negativos dominantes acerca de problemas y temores en nuestras vidas. ¿Ok? Hay personas, y quizás tú te identificas, que constantemente están preocupadas, que constantemente están batallando con pensamientos negativos. Yo no sé si tú, cuando te despiertas en la mañana, constantemente te despiertas pensando en el peor de los casos. Esto va a pasar, esto van a hacer, esto me va a salir mal. Y quizás es algo que aprendiste de tu familia. De pronto es una conducta aprendida y patrones de tu familia. De pronto es una maldición generacional que se ha transmitido y que no se ha cortado. Pero sea lo que sea, yo estoy aquí para decirte, tú no tienes que seguir viviendo con un constante preocupar y negativismo en tu vida. El Señor vino para sanar, restaurar y liberar. Y si tú y yo permitimos que el Espíritu Santo produzca mansedumbre, podemos ver que podemos ser libres de las preocupaciones. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien quiere ser libre de las preocupaciones? Segundo, abundancia de paz es cuando eres libre de envidia. Ahí mismo lo dice en el versículo 7. Fíjate que en el 7 dice, no te alteres con motivo de los que prosperan en su camino por el hombre que hace maldades. Porque a veces uno dice, pero Dios no es justo, ese ni cree en ti, ese ni tiene temor de Dios, ese ni va a la iglesia y mira cómo le va de bien. Pero déjame decirte algo, no todo lo que brilla es oro, mi hermano. Pueden cosas lucir algo por fuera, pero no ser algo por dentro. Así que deja de caer en la trampa, que es envidia. Es un estado emocional intenso debido a la violación de mis derechos percibidos. Perdón, esa es otra definición. Eso es ira. ¿Qué es envidia? Son sentimientos de resentimiento por las posesiones o los logros de alguien. Eso es envidia. Resentimientos por las posesiones o los logros de otra persona. Envidia es cuando tengo mis ojos en lo que él tiene, en lo que ella tiene, en lo que ellos tienen, y me pongo a enfocarme tanto en lo que ellos tienen o en lo que ellos han logrado, que de alguna manera pierdo el enfoque de quién Dios es y cuál es la vida que Él quiere para mí. Y siempre estoy pensando en lo que no tengo, pero ellos sí tienen, en lo que no he logrado y ellos han logrado. Y eso, hermano, se llama envidia. Y eso extingue la paz en tu vida. Eso echa afuera. Entre más sube la envidia, más baja la paz. Y estoy aquí para decirte hoy, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Quita tus ojos de los demás y enfoca tus ojos en Jesús. Y al enfocarte en Jesús, Él va a guiar tus pasos para enfocarte en lo que Él tiene para ti. Tercero, abundancia de paz es cuando eres libre de la ira incontrolable. Quiero que me escuchen aquí todos. De la ira. Ahí mismo en el versículo 8 lo dice. Deja la ira y abandona el enojo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen ira. Y quizás no es que siempre estás iracundo, pero hay veces donde tu ira está fuera de control, que es la definición ya que las que le di, un estado emocional intenso debido a la violación de mis derechos percibidos. En otras palabras, hay ira porque siento que alguien ha violado mi derecho o lo que yo percibo ser un derecho. Y quizás tú vienes de una familia donde la forma que trataban los asuntos era con ira, con gritería y con enojo. Y déjame decirte que eso puede ser un patrón aprendido o puede ser una maldición generacional. Y yo te doy una recomendación: corta eso ahora para que no siga con tus hijos, con tus nietos y con tus futuras generaciones. Algunos aquí, yo no digo quién, el Espíritu Santo muestra y tú lo sabes porque Él te está dando un pellizquito en la nalga ahora mismo. Algunos de ustedes son un volcán. Escúchame. Algunos son un volcán. Y el momento que alguien te toca el pelito o te menciona el tema o alguien dice algo, ¡pum!, explota el volcán. Y fíjate algo, es una respuesta de cobardía y de inseguridad. Escúchame,
Es una respuesta de cobardía e inseguridad que viene con el deseo de controlar y manipular a la gente y a la situación. Y si yo hago que mi volcán suene, controlo a todos. Y la gente tiene tanto miedo de que el volcán se explote que dicen, no digan nada. Ay, no lo mencionen, no le toques, no le digas, no lo mires. Y quiero decir que dice mucho más de ti que de las otras personas. Y déjame decirte, don o doña volcán, no sé, si no le pones atención a esto, vas a hacer mucho daño a gente que amas, vas a perder relaciones y vas a tener una caída fuerte si no tienes cuidado. Además de que vas a seguir transmitiendo a tus futuras generaciones quizás lo que desgraciadamente has tomado o aprendido de la previa. Dios puede romper con eso. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué la persona con la ira fuera de control? ¿Por qué eso pasa? Porque perciben que hay un derecho que ha sido violado y quieren tener control y manipular, por lo tanto hacen su explosión para que todo el mundo se quede callado y todo el mundo, ay, no diga nada. Y es una respuesta de cobardía y de inseguridad que solo te causará distanciamiento de los que más amas si no permite que el Espíritu Santo entre y produzca en ti mansedumbre, que es fuerza bajo el control de Dios, no fuerza bajo tu control. Amén. A veces hay una reacción que es irrazonable y está fuera, y es un mal hábito y es una maldición con la cual tenemos que romper. ¿Cómo rompemos con eso? Tienes que soltar tus derechos. Pastor, ¿cómo yo rompo con esta ira que a veces se me sale? Pastor, tienes que soltar y entender que tú no tienes derechos. El único derecho que tú y yo tenemos es la paga del pecado, es muerte. Y todos somos pecadores, por lo tanto, el derecho que tenemos es muerte. Pero por la misericordia de Dios en mi vida, no recibo lo que sí merezco. Por la gracia de Dios en mi vida, recibo lo que no merezco. Por el hecho de que Jesús pagó y compró en la cruz el perdón de mis pecados y mi salvación, yo ahora digo, Señor, yo no tengo, mi único derecho es buscar de ti y esperar que tu misericordia y tu gracia caigan sobre mí. Por lo tanto, si alguien me ofende, que me deslice. Si alguien piensa algo malo de mí, que se vaya, porque lo único que importa es lo que tú dices y lo que tú piensas de mí. Y el mejor ejemplo es el ejemplo que tenemos de Jesús. Si alguien tenía el derecho de defenderse y de decir yo soy, y de parar a la gente y de explotar como un volcán, podría ser él, porque Jesús era Dios. Pero es interesante que Jesús nos muestra algo de la mansedumbre que es increíble. Jesús no respondió a todos los necios. Jesús no respondió a todo el que venía en contra de él. Jesús no respondió a todo comentario suelto, negativo. Porque Jesús sabía cuál era su responsabilidad. Y él sabía también que el Padre lo veía todo. Y al final de las cuentas, la venganza no es mía, la venganza del Señor. Por lo tanto, Jesús no tuvo que reaccionar o responder. Y si Jesús no lo hizo, ¿por qué nosotros pensamos que sí lo tenemos que hacer? Déjame mostrarles un último versículo. No lo busquen, aquí en la pantalla, mírenlo. Isaías 53:7. Jesús, en lugar de hacer todo lo que tú y yo hubiéramos hecho, dice esto. Esto es una profecía mesiánica, escrito cientos de años antes de que Jesús estuviese, hablando de lo que vendría. Dice acerca de él: fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Imagínense eso. Nuestro Salvador siendo torturado, llevado a la cruz. ¿No creen ustedes que en su humanidad había algo que quería detener a todos y decirle: espérame, déjenme explicarles que ustedes no están entendiendo esto? ¿No creen ustedes que había algo en su humanidad que quería amarrar a los soldados y decirle: ok, cállense un momentico, déjenme explicarle aquí lo que está pasando? Sin embargo, dice aquí, hablando de él, Isaías 53, que guardó silencio. Él era sobrenaturalmente fuerte, pero su fuerza estaba bajo el control del Padre. Y Jesús es el mejor ejemplo que tenemos de increíble fuerza
bajo increíble control del Espíritu Santo. Jesús no fue menso. Jesús es manso. Jesús es fuerte, completamente sometido. Y cuando logramos esta combinación en nuestras vidas y permitimos que el Espíritu Santo produzca en nosotros esto, abre la puerta para una gran bendición. Entonces, ¿qué es mansedumbre? Es fuerza bajo el control de Dios. ¿Qué produce mansedumbre en nosotros? El Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es el resultado cuando hay mansedumbre en nuestras vidas? Abre la puerta a abundancia de paz, que es cuando somos libres de la preocupación, libres de la envidia y libres de la ira. Y por eso Jesús dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Vamos a orar 2 oraciones. La segunda oración será para cualquier persona que no conoce a Jesús y quizás hoy tú quieres tomar un paso oficialmente de confesar tu fe en Jesucristo. Y si no sabes si lo has hecho, pues hazlo. La primera oración ahorita es para que todos le pidamos a Dios que produzca por medio de su Espíritu Santo mansedumbre en nosotros. Oremos. Señor, ahora mismo te invitamos a nuestras vidas, deseando y pidiendo que tú produzcas en nosotros mansedumbre. Ya que lo entendemos mejor, ya que comprendemos que es fuerza bajo control, queremos aprender a vivir nuestras vidas, Señor, abrazando las fuerzas, los dones, las habilidades y las pasiones que nos has dado, pero sometiendo todo completamente bajo tu control. Señor, ayúdanos a buscar oportunidades, a permitir que tú limpies y laves y purifiques y obres y restaures y renueves en nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, que este fruto sea no solamente producido, pero multiplicado en cada uno de nosotros. Lo necesitamos, lo deseamos. Y Señor, deseamos mucho, mucho, mucho. Deseamos poder cosechar ese resultado de abundancia de paz. Necesitamos tu paz, Señor. Y yo te pido que al buscar de ti y al permitirte obrar en nosotros, crezca la mansedumbre y abra la puerta a bendición y abundancia de paz. En el nombre precioso de Jesús.